Hola, ¿qué tal estáis? Soy María José Villamarín y en este pequeño videoprograma quiero hablaros de lo más profundo, de lo que está pasando a mucha gente. Se siente muy desubicada, muy perdida, totalmente fuera de sí, de nuestro centro divino, de nuestra posición creadora. ¿A qué me refiero? El mundo está patas arriba. Han dicho que iba a haber paz, yo hablé que no iba a haber paz y ya se están dando los primeros bombardeos entre Israel y Gaza. Pero no solamente ahí, la crueldad, la maldad sigue, como la persecución de los cristianos, que está mal visto, y me imagino que en otros países también, que se hable mal de los que han venido, etcétera. Pero tenemos que pensar una cosa: si los que se han venido vienen a adaptarse, está bien, es un respeto, pero no han venido a adaptarse en su mayoría. No es bueno generalizar, pero en el mundo se está dando, sobre todo en Occidente. Ellos conocen perfectamente todas las leyes, saben cómo pedir ayudas, pero no se adaptan ni se mezclan. No hay respeto. Cuando no hay respeto, nada avanza en absoluto. Y lo he dicho en otros vídeos también. Si yo voy a uno de sus países musulmanes, islamistas, me tendría que tapar. No podría ir a un café porque es de los hombres. Hay mucho racismo, hay mucho oscurantismo en cuanto a la mujer en general. Pero también eso ha pasado y ciertamente sigue pasando en otras religiones. La mujer está relegada, no tanto como ellos, porque obligar a una persona a taparse como si fuera una pared para no llamar la atención, parece que es un pecado, ¿verdad? Ser mujer. Nos han relegado tanto, durante tanto tiempo. Las religiones están haciendo un flaco favor. También la católica en sus comienzos era luz, pero luego fueron perseguidos, luego adoptados y luego otra vez perseguidos. Todos aquellos que realmente decían, esos hombres buenos y mujeres buenas, que decían que la luz y el camino y la salvación estaba en el templo divino, que es nuestro ser. Fueron perseguidos y muchísimas mujeres, sin juicio, fueron esclavizadas, fueron juzgadas, fueron asesinadas y fueron también desdeñadas, sin juicio, perseguidas simplemente. ¿Por qué? Porque ayudaban, porque enseñaban o porque las señalaban simplemente. A lo largo del cristianismo ha habido cosas horribles y simplemente por alcanzar poderes. Fijaros lo que pasó con tantos papas, luchando entre ellos, etcétera, etcétera. Todas las religiones necesitan poder para someter. Solamente Jesús el Cristo vino para dar libertad al ser humano. No me canso de decirlo. Él es nuestro portal y es la salvación directa, porque no necesita intermediarios. Y es lo que los cristianos primeros cristianos
hablaron que no necesitamos nadie que nos diga si somos buenos o malos, o tener que pagar para ir al cielo. Eso buscaron los hombres para su poder y su reconocimiento, pero él jamás, jamás digo, hágase una iglesia. Voy a ir a temas personales, que yo creo que a través de las experiencias de cada cual podemos empezar a entender muchas cosas. Lo he dicho en alguna ocasión, pero creo que es bueno repetir. Con eso no quiero convencer a nadie. Estoy dando una perspectiva de lo que yo entiendo, cruz, cristianismo, mensaje de Cristo. Muchos divagan y muchos discuten y me han discutido que Jesús no murió en la cruz. No tengo por qué discutir, al igual que la tierra es plana, tampoco tengo que discutir. La verdad al final caerá por su propio peso. Yo recuerdo esas imágenes, las recuerdo muy bien. Recuerdo cómo él me hablaba aquí dentro. Y eso volví a escucharlo cuando era niña. Para mí, el mayor acontecimiento que fuera eclesiástico fue la primera comunión. No recuerdo qué comimos, porque fue algo sencillo. Mis padres no podían. Fue algo sencillo entre nosotros, pero no recuerdo si me regalaron algo. Lo que sí recuerdo es que cuando estaba ahí y me pusieron el Cristo, o sea, el Jesucito pequeño, el niño Jesús, lo sentí con una viveza, como un recordar, y me impactaba. Recuerdo que el fotógrafo me decía, levanta los ojos, niña, porque no se te ve. Pero yo no podía apartar de mí esa imagen pequeñita. Eso es lo que me quedó ahí dentro. Cuando yo ya era más mayorcita, no sé si fue un regalo o para que yo entendiera qué es lo que estaba pasando, escuchaba en la propia iglesia, y eso también luego me pasó en la vida adulta con otras circunstancias. No es lo habitual, pero a veces pasa. Oía los pensamientos de las personas y no entendía cómo, según la iglesia, estábamos en un sitio tan recogido y la gente hablaba por lo bajo o pensaba cosas que no eran muy apropiadas. No voy a repetir lo que oía, pero podemos imaginarlo. Unos faltando al respeto de otros, la envidia, a observar cómo iban unos y otros, etcétera, etcétera. Y a mí me entró muchísima pena. Pero yo a veces me quedaba solita y muy recogida. Y, y me quedaba quieta, con miedo a moverme, para dejar de sentir, para no dejar de sentir esa presencia en mi corazón. Era una experiencia hermosa, cercana, positiva, de un reconocimiento que no puedo explicar. Y yo le pregunté un día, en una capillita pequeña de nuestra iglesia parroquial, no había casi nadie, y yo le preguntaba, Señor, ¿por qué la gente habla tan mal en un sitio tan hermoso? ¿Este es el mejor lugar para hablarte? Y
como un aire fresco. Hoy estoy en todas partes, pero sobre todo, mi pequeña, estoy en ti. Recuerda. Y a partir de ahí, aunque iba con mis padres, y a veces me acercaba y oía misa, que también fue pequeña monaguillo, pero también tuve mala experiencia, muy mala, con los abusos de los propios sacerdotes. Pero ahí siempre había una mano que me sacaba fuera. Y yo me iba al campo y me sentía muy bien. Miraba los árboles, y lo sigo haciendo, no puedo evitarlo. Es hermoso. Miras el cielo, da igual si llueve, sale el sol, nieva, hace frío o hace calor. En todo está Él, en todo está Dios, en todo. Y el templo divino que hablaban los primeros cristianos con toda razón y luz, era un mensaje de nuestro cuerpo es materia, pero esa materia sostiene nuestra alma. Alguien me preguntaba, varias personas, si podía explicarles lo que era el cuerpo, el alma y el espíritu. Y a mí se me ocurrió una pequeña metáfora que puedes identificar como posible, pero es un símil para entender de alguna manera. Yo les decía que para entenderlo, el cuerpo es como un avión. Dentro va el alma, pero en la torre de control está el espíritu. Y él sabe si va a llover, si va a haber tormentas, cómo debes de manejarte. Lo importante es escucharle, escucharle. Y el alma, si escucha, dirige perfectamente el avión, o sea, nuestro cuerpo también, porque en nuestro cuerpo están integrados todos esos subcuerpos que nos ayudan a transitar por este mundo material. Pero el que está realmente conectado es nuestro espíritu, con el todo, con Dios, con el gran Cristo. Cuando hay una asimilación, un acto de amor en nosotros, cuando realmente sentimos, aquietando la mente y nuestros pensamientos son luego similitud con esa sensación positiva. Y luego si expresamos con nuestra voz, con el verbo, esa similitud con el pensamiento y la sensación, y a través de ese pensamiento nuestros actos son tan preciosos, buenos, como ese pensamiento, ese acto, esa sensación. Ahí nuestro espíritu acoge el alma que están todos esos subcuerpos como la mente, la emoción, nuestros miedos, nuestro arraigo a esta tierra. Cuando ese espíritu, a través de todas las experiencias y la quietud, y la entrega y la comunicación hacia dentro,
Ahí el espíritu se hace uno con todo. Y es entonces cuando los centros energéticos se disuelven. ¿Qué quiere decir? Se unen al espíritu. Ya no hay lucha de querer ser ni tener. Sí, vivimos aquí, pero no nos dominan aquí. Y es cuando la oscuridad y sus demonios, porque existen, ya no nos gobiernan, no nos manipula porque nosotros no los dejamos. No interviene, no nos come, no nos manipula. Y es ahí cuando se abren puertas inmensas hacia nuestros guías, ese ángel de luz que nos custodia y podemos oírle, sentirle al menos. Transitamos por esta tierra de una manera apacible y buena, a pesar de todo lo que pueda ocurrir alrededor. Y cuando tenemos esa paz, quienes están con nosotros pueden percibir esa paz. No es fácil. Cada día de nosotros, de nuestra vida, significa luchar con nuestras limitaciones, nuestros deseos, nuestros apegos, nuestros miedos. Pero merece la pena. El templo divino, como dijo Jesús, está en nosotros. Y es literal. Por eso todo está ahí dentro. Cuando nos apaciguemos, cuando encontremos paz, cuando seamos amados en nosotros mismos y sigamos esas leyes maravillosas de no juzgar, de perdonar. Porque me encuentro muchas personas que no pueden perdonar. Y es lo que crean las guerras, lo que incide a las guerras. Tú me has hecho, tú me has matado a este o aquel. Yo no lo perdono, tengo que. La oscuridad se basa en eso, en hacernos crecer el odio y el rencor, sin darnos cuenta de que nada perece, que ayudándonos al perdón podremos avanzar. Si las naciones se negaran, si las gentes se negaran a embarcarse en el rencor, nada ocurriría, no podrían con nosotros, hasta que lo comprendamos. Por eso muchas veces digo, las religiones, en este caso, Cristo en Jesús, nunca dijo, hágase una iglesia. Eso lo promulgaron, lo desearon, lo crearon aquellos que hicieron las instituciones y nos dijeron que a través de ellos nos salvaríamos. Nos negaron entender que la reencarnación existe porque es la posibilidad de evolucionar. Y esto no es una matriz, no es un juego. Sí, la oscuridad está, sí, porque ellos decidieron pasarse al otro lado. Muchos ángeles se pasaron a ese otro lado y crean sus lacayos. Y lo vemos todos los días en este mundo. Y crean otros lacayos de otros mundos que están en este y sutilmente gobiernan a esos títeres. Pero son tan negativos, han perdido toda conciencia, toda ética, toda moral y ya no saben a qué entregarse porque tienen el poder y tienen dinero.
Crearon las religiones para separarnos de nuestro mundo espiritual, para separarnos realmente de quienes somos. El legado maravilloso que tenemos dentro de nosotros. No necesitamos intermediarios. Tú debes de saber qué hiciste mal o si tu comportamiento no es adecuado. Pedir perdón y perdonarte. Porque si no te perdonas y pides perdón, el mundo espiritual no lo hará por ti. Hacer el bien. Hacer el bien. Cuando Jesús decía ver la otra mejilla, no significa que nos prestemos a que nos maltraten, sino que no respondamos con la misma crueldad y seamos capaces de perdonar y tener compasión también por aquellos que sufren. Y eso nos lo da las experiencias de vidas y vidas para entender bajo el yugo de nuestro cuerpo que duele cuando hacemos daño, porque nos agreden, que nos sentimos mal cuando alguien nos desdeña, porque lo hemos hecho nosotros. Cuando dejamos de agredir, dejamos de juzgar, dejamos de hacer cosas indebidas, el mundo se vuelve diferente, se ve de otra manera, se comprende de otra manera y entramos en esa cavidad maravillosa que es nuestra espiritualidad, nuestro legado de quiénes somos, a imagen y semejanza del Creador. O sea que somos puro amor, pura energía encarnada en un cuerpo material. Cuando te dicen que hay que pedir que nos perdonen, ir a un confesionario, tenemos que entender que el confesionario está dentro de nosotros. Somos capaces de entender que hemos hecho mal y pedir perdón y no volver a hacerlo. Porque no se puede perdonar ni pedir perdón hacia nosotros mismos si volvemos a hacer el mal. Él dejó un legado maravilloso. Ocultaron tanto, 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 que es el tiempo ya de devolver al ser humano nuestro verdadero legado. No hubo nadie que hiciera lo que él hizo con nosotros para lograr que la oscuridad, bajo el paraguas inmenso de su perdón y de su amor, porque él no desdeñó a nadie, no juzgó, solo amó y se entregó a la supuesta muerte que no era tal, porque él vivió y sigue vivo. Ahí las tinieblas ya no pudieron hacer mucho más. Saben que tienen el tiempo contado y me lo enseñaron también. Y hablé con esas almas que una y otra vez reencarnan para que no cometan los mismos errores, que vuelvan al lugar espiritual y pidan perdón. Y si vuelven a reencarnar, tendrán que limpiar todo aquello que hicieron mal. Es la existencia en la carne la que nos enseña. Y es importante saber por qué camino transitar. El legado que Él nos dejó es inmenso, es hermoso, práctico
y bueno. Las instituciones no quieren dejar a los feligreses sueltos. El Islam les anima que todo el mundo tiene que ser del Islam. No mezclarse, no perdonar al que es cristiano, judío, budista o da igual. La oscuridad ha hecho todo esto. Los grandes demonios, sí, que no vemos, pero que están, luchan desesperadamente por crear un nuevo mundo que no conseguirán, porque lo que él hizo, ese sacrificio tan fuerte, hizo posible que mundos que no vemos sean mundos para el tránsito del alma y la evolución, no la involución. Desde que él dijo, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen, etc., se paralizó la involución, el volver a la nada, que es lo que la oscuridad quería, sin el karma, para volver ellos a crear. No se dio así, se dio para cada plano, para cada consciencia, para cada lugar de cada alma, dependiendo de cómo estuviera su ser, un mundo en el que seguir, evolucionar y ser ayudado. Él creó eso con el amor, con el sacrificio y el perdón. Por eso digo que ya en ese tiempo la luz venció, pero tenemos que asimilarlo, porque nos han tapado el conocimiento y la verdadera esencia de lo que él enseñó, sin iglesias, sin templos, ni de piedra, ni de mármol, ni costosas sillas de oro. El Santo Padre, como se le denomina al Papa, que estos últimos son terribles, el último Papa, León XIV, está dejando un lugar especial en el Vaticano para que oren los islamistas, musulmanes. Es toda una aberración. No es santo papa, no hay santos. Los santos son aquellos que con tanto amor dieron incluso su vida por él y por la humanidad. Y los hay laicos, espirituales y también metidos en muchas iglesias y confesiones, porque fue su manera de ayudar a esta humanidad. El Santo Padre vive dentro de ti y de mí. Y hablar de todo esto, quizá mañana o pasado, sea cruel para quien lo hable, porque quieren erradicar todo ese conocimiento, todo el legado del Cristo en Jesús de Nazaret, para que la humanidad se pierda. Y realmente estamos en un tiempo donde la humanidad realmente está muy perdida. Solo aquellos que albergan en su corazón podrán recuperar el sentido y la orientación hacia el reino de Dios que está en cada uno de nosotros. En los años 90 me dejaron ver y recuperar como si viviera de verdad en esa época. Siempre me emociono. Como si recordara aquellos tiempos en los que yo era una niña, de unos 10 o 12 años, no lo sé muy bien. Y él predicaba.
Tengo muchas imágenes y secuencias, experiencias que casan perfectamente con lo oculto que nos han ocultado desde tiempos muy, muy anteriores, del siglo XIV para abajo y del siglo XIV para arriba. Los primeros cristianos fueron los más intrépidos, los más luchadores. Y la Iglesia se encargó de perseguirlos hasta erradicarlos, porque ellos enseñaban que la reencarnación existía y que no había ningún lugar de templo que superara al templo divino que está dentro de nosotros. Mataron a todos aquellos, eran hombres y mujeres buenos. ¿Por qué todas las religiones relegan a la mujer? Porque les interesa. Grandes enseñantes, grandes evangelistas, mujeres, fueron borradas. Y él nunca separó a unos ni a otros. Todos somos importantes, todos. No hay discriminación. Y pensar una cosa, el alma no tiene sexo. Hay un porqué de esa discriminación y tiene que ver mucho con los poderes nefastos y oscuros de los demonios que un día fueron ángeles de luz. Dos grandes demonios que quisieron hacer de la humanidad algo suyo. Envidia, arruinar la vida de los seres humanos bajo tentaciones, oscurantismo, sacrificios, etcétera, etcétera. Pero una de las demonios, mujer, que le llaman Satán o Satanás, se negó y ahora está en brazos de la luz. Se negó a darle el conocimiento al otro del porqué, de la gran llave de la vida. Se negó. Y él, como represalia, persiguió a toda mujer a través de las instituciones y religiones. Las islamistas, bajo el burka, no son dueñas de su vida. Nosotras, hasta no hace muy poco, teníamos que pedir casi permiso a los padres, hermanos, etcétera, porque no nos dejaban ni votar. Y ahora nos están esclavizando con todo esto y la libertad, el libertinaje, etcétera, etcétera, LGTBI, a un oscurantismo, una denigración de quiénes somos realmente. Y poco a poco la incapacidad de procrear. Mientras la otra religión va a tener una amplia población. Si os dais cuenta, la oscuridad pasa de un lugar a otro como una pelota. Utiliza una religión, luego la otra, se crea otra, para arrancar de nuestra alma el legado de él, el mensaje profundo de él. Cuando yo estaba en Israel, un judío ultraortodoxo y vidente
me tradujo y dijo, qué pena, anteriormente tú viviste aquí como judía. Y yo le miré y dije, sí, porque yo recordaba. Y dice, y ahora, qué pena, eres cristiana y mujer, como si fuera un pecado ser mujer. También un budista, un astrólogo, médico, dijo, pide para que la próxima vida seas hombre. Y me quedé perpleja. Dije, ¿por qué todos denigran a la mujer? Y es el porqué de lo que os he contado. Esto no quiere ser escuchado por casi nadie, pero lo seguiré divulgando porque es la verdad. Y la verdad, no sé cuándo, saldrá poco a poco, porque sé que triunfará. Y cuando los demonios se me presentaban de niña y ya adulta, les decía, da igual las batallas que querráis ganar, pero la gran guerra contra la luz, contra Jesús el Nazareno, con el Cristo, no ganaréis. No, pero nos llevaremos a muchísimas almas a la oscuridad de nuestro reino. Dije sí, pero no ganaréis. Y el mundo, con quienes puedan haber superado todo esto, será un lugar de paz, armonía y amor, porque habremos comprendido que el templo divino por fin está aquí y lo experimentamos sin instituciones, sin que nos domine nadie, viéndonos todos como hermanos y hermanas. Seamos de la misma raza, distintos idiomas. Solo cuando alcancemos eso, alcanzaremos la paz y habremos derrotado a la maldad y a la oscuridad. El asedio que algunas personas tienen con estas oscuridades, también mandadas con actos diabólicos, que es lo que a mí me pasa. En cierto modo, no es que yo no tenga o tenga más fuerza que otros, no me considero más, sino que mi ser lo ha permitido para comprender lo que les pasa a otras personas. Llevo luchando con la oscuridad cientos de años. Cuando yo tenía 11 años, escuché en mi habitación, otra vez estás aquí, pero si te hemos matado en otras vidas y vuelves. Y yo como niña decía, pero si yo no he hecho nada malo a nadie. Después entendí muchas cosas. La oración de corazón, la oración con todo tu ser, no significa que estés hablando una y otra vez una misma frase. La oración tiene que nacer de tu alma, dejando tu mente tranquila, con amor, con entrega. Cada palabra sea sentida, cada palabra sea llena de todas las sensaciones puras que hay dentro de cada uno de nosotros, no como papagayos. Yo le preguntaba a mis guías, pero ¿por qué me olvido de todo? No recuerdo, siempre estaba volando. Y cuando se repetían y se repetían oraciones, canciones, yo nunca me acordaba. Y me dijo, es bueno que te pase eso. Crea tus propias oraciones, crea tus propios cantos que te salgan del corazón.
Ya de adulta, a través del chamanismo transcultural, comprendí, porque mis guías, a través del chamanismo, los vi, era el Cristo Jesús de Nazaret. San Miguel Arcángel, que es el que me enseñó a trabajar con las personas que estaban poseídas. Y mi guía indio, que fue un gran ser en la Atlántida y enseñó. Sé qué hice yo allí y el pronóstico era librar a la humanidad del oscurantismo y diseñar trabajos a lo largo del mundo con seres buenos para el nacimiento del que iba a ser el Cristo, el Jesús de Nazaret. Todo está ligado, nada está separado. Hasta los sabios más sencillos de nuestra tierra, llamados indígenas, que para mí están mal llamados, saben de este potencial. Y cuando yo les vi ahí, mi mente se confundió y dije, ¿qué tiene que ver Jesús con un indio, con un indígena de Norteamérica? Y entendí poco a poco. Fui recordando. El amor de Dios no tiene separación. Todo está vinculado a todo. Y aquel que con amor se dirija al todo, encuentra esto. Es nuestro gran legado, el Cristo que habita en cada uno de nosotros, con la fuerza del hágase, con la fuerza indestructible de Jesús de Nazaret en la cruz. Nos permitió algo impensable, una chispa de su cuerpo espiritual. Algún día se la devolveremos. Hasta los demonios la tienen. Todos podemos volver al Padre, Madre en Cristo. Cuando yo estaba muy bajita de ánimo, uno de mis guías me dijo, María José, lo tengo en la puerta escrito para que no se me olvide. Y yo decía una y otra vez cuando estaba mal, yo soy la luz del amor de Dios Padre, Madre en Cristo en mí. Yo soy la luz del amor de Dios en mí. Todo está unido, nada está separado. Cuando nos sentimos solos, descarriados, perdidos y buscamos fuera y fuera, hemos perdido la orientación. Pero cuando volvemos, nos damos cuenta de que no estamos solos. Más. Yo siempre estaba sola, entre comillas, en el mundo. No sabía de qué hablar con los demás. Pero jamás me sentí sola, jamás. Yo le hablaba. Sentía que él estaba conmigo. No perdamos el camino de luz que él emprendió, que nos legó. Y aunque no podamos verlo todo por nuestros ojos físicos, nuestra alma puede elevarse más y más y ser acogida por el Espíritu que vive en Dios y que lo único que quiere es que comprendamos su gran amor. No es algo abstracto, es algo tangible, tangible. Y eso me pueden entender personas que hayan experimentado situaciones
muy especiales o que llamamos, entre comillas, milagros, porque se desencadena ahí algo dentro muy potencial, bello, primogenio, hermoso. Nos unimos a esa fuerza y todo se abre. Y todos podemos, todos. Por eso decía Jesús, podéis mover montañas más altas de las que yo he podido mover. Hay mucho todavía que enseñar de sus grandes prácticas, de sus grandes narraciones, llevadas siempre hacia el espíritu. Como él decía, ahora no me podréis entender, pero más adelante sí. Y él habló de estos tiempos, habló de estos tiempos difíciles y no ha errado en nada. Todo se está dando, absolutamente todo. Así que ir hacia la cámara divina que está dentro, sin intermediarios. Él no lo necesita. Es puro amor y realmente es el camino.